Y en esta preciosa tarde vamos a tratar un tema muy importante. Quiero hablar acerca de lo que son las leyes de Dios. Espero que en esta enseñanza que iniciamos hoy usted pueda tener un conocimiento más profundo de Dios y acerca de sus juicios, sus leyes, sus estatutos y lo que Él estableció para poder ayudar y poder legislar justamente. Porque Dios es justo y todo lo que Él hace, lo hace con justicia. Así que en esta tarde, antes de que en esta tarde a recibir de parte de Dios una enseñanza muy importante. Así que jóvenes pueden pasar a sus clases y niños y se van a quedar puros adultos aquí. Gloria al Señor. Y también los que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos para servirles, para ayudarles, para darles lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Bendito su nombre. Muy bien, ya todos estamos listos, ¿verdad? Quiero hablar acerca de las leyes de Dios. Y la Biblia, gloria a Dios. Voy a dar un poquito más para que los jóvenes se acomoden. Y los niños también. La Biblia nos enseña, o pudiéramos decir que el Dios que la Biblia enseña es un Dios de misericordia y de amor. Pero que también este Dios del que habla la Biblia, del que enseña la Biblia, es también un juez, un Dios que también es el juez y también es el legislador de la moral. Y aquí es donde vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe para poder entender bien, para poder entender mejor de la manera en que Dios trabaja. Y este Dios que es juez, que es también el legislador de la moral, y podemos ver que a través de todas sus creaciones, o pudiéramos decir que no ha permitido que ninguna de sus creaciones, sean ángeles, sean humanos, puede ser cualquier creación, puedan determinar por ellos mismos, sean arcángeles, querubines, serafines, humanos. Nunca Dios ha permitido que ninguna de sus criaturas o de ninguna de estas creaciones puedan, síganme despacio, puedan determinar por ellas mismas o por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el juez y legislador. No ha permitido que ninguna de las cosas creadas, de lo que Él ha creado, que pueda determinar por sí mismos o por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Gloria al Señor. Porque simplemente, es una de las razones, porque simplemente somos criaturas que no tenemos esa capacidad para poder legislar y para poder
determinar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, le dijo: ahí está, todo lo que yo he creado es para ti. Todos los árboles que he creado son para ti, de los cuales tú puedes comer, de los cuales tú puedes deleitarte con ellos. Pero hay uno solo de todos, del cual no puedes comer. Y Dios le llamó el árbol del bien y del mal. Escuche bien, Dios le llamó ¿cómo? El árbol del bien y el árbol del mal. Qué raro, es como un contraste. No sé si usted lo ha notado en la Biblia. ¿Por qué Dios le llamó el árbol del bien y del mal? ¿Por qué no mejor el puro bien o mejor el puro mal? ¿Cuál es la razón por la que Dios le llamó de esta forma a este árbol? Y esa era la única prohibición que Dios le había hecho al hombre cuando lo crió. Y más adelante le voy a explicar la razón por qué Dios dijo que era el árbol del bien y del mal. Mientras tanto, quiero seguirles explicando que era la única prohibición que el ser humano tenía. Y cuando Satanás ataca a la mujer, le dice: Dios sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como Dios. Escuche la palabra, serás como Dios. O sea, la estaba levantando a un nivel y a una capacidad de Dios. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a través de esta palabra es que ella iba a poder tener la capacidad para poder definir lo que era bueno y lo que era malo. Me van siguiendo despacito. Qué bueno que están así bien tranquilitos, porque quiero que aprendamos algo muy importante en esta tarde. Notemos que era el árbol del bien, nuevamente, y el árbol del mal. Y el día que comas de él, le dijo a la mujer, Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol, sabiendo el bien y el mal, vas a ser como Dios. En otras palabras, vas a poder tener la capacidad para legislar tú. Algo que Dios dijo que el hombre no podía hacer. En otras palabras, vas a saber la diferencia de lo que es lo bueno y lo que es malo, y vas a poder tú tener la capacidad para poder legislar tu propia vida. En otras palabras, el ataque satánico era que los seres humanos iban a tener la capacidad de independizarse, o pudiéramos decir que los seres humanos se independizarían de Dios. Y cuando esto sucedió, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el hombre se independizó de Dios, dijeron a Dios: no te necesitamos. No necesitamos que tú nos digas lo que es bueno, no necesitamos que tú nos digas lo que es malo, porque eso es justamente lo que sucedió con el pecado en el hombre. A la capacidad y a la medida de Dios. Y ahí tiene usted cómo a través del tiempo se ha ido distorsionando la capacidad, la mentalidad humana, la forma de decisión que nosotros tenemos. Y ahora ya hasta en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas las áreas, están diciéndole a la gente: tú tienes derecho, tú tienes la capacidad de decir por tu vida, échale adelante con lo que tú creas que es bueno para ti. No importa que sea bueno o sea malo, no te fijes en lo que la demás gente piensa acerca de lo que tú quieres alcanzar. ¿No le suena familiar esto? Cuando esto sucedió fue precisamente eso. Le dijeron a Dios: no necesitamos que tú nos digas qué es bueno y qué es malo. Nosotros lo podemos determinar por nosotros mismos. Y ese era precisamente el fruto del bien y del mal. Fue justamente cuando ellos comieron, fue justamente cuando pecaron contra Dios y se comieron de ese fruto, que los independizaría. Y ahora cayeron en la trampa, y de ahí en adelante iban a decidir cada quien por su propia cuenta lo que es bueno,
lo que es malo, y podemos notar qué es lo que realmente ha sucedido desde el huerto del Edén hasta este tiempo en el que estamos ustedes y yo viviendo. Yo le aseguro a usted que hay muchos lugares llenos con ese tipo de mentalidad, sin que nadie le explique a la gente, sin que nadie le diga a la gente que es necesario vivir en santidad para poder ver el reino de los cielos. Antes, al contrario, se ha levantado un espíritu, óigame bien, un espíritu de, pudiéramos decir, cuando se trata que tú mismo hagas lo que tú creas que es bueno, sin importar la opinión de Dios, sin importar lo que Dios diga, sin importar lo que la Biblia diga, sé tú mismo, échale para adelante. Y pudiéramos decir que la superación personal tiene justamente esa tendencia, tiene esa ideología. Por eso usted va a escuchar a predicadores que nunca hablan de santidad. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ver gente feliz aquí en la tierra y que se olviden del reino de los cielos. Y eso es lo que el enemigo metió en el jardín del Edén. El hombre se cree Dios para decidir por su propia cuenta lo que a él le conviene y lo que no le conviene. Decía al principio que Dios es el juez y legislador de la moral. Y no le ha permitido a ninguna de sus creaciones por sí mismos determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque Él ya tiene legislado, Él ya estableció las reglas, Él ya estableció sus leyes. Y son leyes inviolables. Por eso quiero hablarles acerca de las leyes de Dios. Vamos a ver quién es el que está equivocado, o el hombre con sus ideologías, o Dios con lo que estableció desde el principio. Desde el momento en que cayeron en la trampa, de ahí en adelante comenzó el hombre a decidir por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Y esto hasta el grado de la descomposición social a la que hemos llegado, al punto de determinar y de comenzar a pasar leyes que van en contra de las leyes que Dios ya ha establecido desde el principio. Y dígame usted si no el hombre tiene esa capacidad por su propia cuenta, porque no es de Dios. Dios nunca le ha dado la autoridad de cambiar lo que Él ya ha determinado, para que se atreva a poner y a pasar leyes que van en contra de lo que Dios ya ha establecido. El hombre es un atrevido y se cree Dios para determinar. El hombre ya por su propia cuenta, por su propia capacidad dijo: Dios se equivocó, sí se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Dios, ¿qué pasó contigo? Nosotros somos mejores que tú para legislar. Ya el hombre se cree que tiene la capacidad de Dios. Por algo dice la Biblia que serían como dioses. Al decir al engañar al hombre, al decir que serían como Dios, eso quiere decir te vas a independizar de Dios y vas a comenzar a vivir la vida como tú quieras. No importa, ¿qué importa la opinión de los demás? ¿Qué importa lo que diga la Biblia? ¿Qué importa lo que diga el predicador? ¿Qué importa lo que digan los cristianos? Tú eres tú, sé tú y sigue hacia adelante. Dándole, óigame bien, luz verde a que el hombre comience cada día más y más a caer en esa mentira del enemigo. Pudiéramos decir que aquí podemos ver dándole la contra a las leyes morales que Dios estableció, atreviéndose a definir lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es las leyes morales. Y eso, claro que no se lo dejó al hombre para que él lo determine. Dios nunca le dio la autoridad ni la capacidad para que el hombre lo determine. Y al paso que vamos,
pues yo creo que al rato van a legalizar hasta la pederastía. Al paso que vamos. Al paso que vamos, los pederastras al rato van a poder hacer lo que les dé la gana con niños. Y yo he escuchado que ya están levantando firmas en este país para que se legalice la pederastía. ¿Sabe lo que es un pederasta? El que tiene relaciones con niños. Investigue a ver si le estoy mintiendo, que ya están levantando firmas para que se legalice eso. Dios mío, ¿hasta dónde iremos a llegar? Pero bueno, ya viene nuestro escape glorioso. Ya viene el momento de partir de esta fe. ¿Por qué razón vamos a llegar hasta esa capacidad? Porque el hombre ya no se conforma con tener 2 o 3 mujeres, o ya no se conforma, óiganme bien, con solamente estar en una relación de homosexualismo, sino que ahora ya no le satisface eso, ahora quiere que sean niños. Bendito Dios, ayúdanos. No es de asustarnos, antes al contrario. Todo esto ya lo había dicho Jesús. Todo esto es parte de la profecía de la que Él habló. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas, prepararles un lugar para que no quiere oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y estamos en la época, óigame bien, donde el hombre se cree superhombre en esta época. Donde se cree muy inteligente, donde están determinando por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Ya no Dios ahora le dice Dios al hombre, no, ya Dios no, ahora no, el hombre ya toma la posición de Dios. Ya redefine lo que Dios instituyó. Ya comenzaron con esta ideología a comenzar a redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Siendo que lo que Dios instituyó como lo que viene a ser el sagrado matrimonio, siendo que esto Dios lo instituyó como algo sagrado, Dios se lo dejó al hombre como el fundamento de toda familia, como el fundamento de toda sociedad. Pero ya el hombre redefinió, ya el hombre determinó que Dios se equivocó. Como dijo Friedrich Nietzsche, Dios está muerto. Sin embargo, terminó loco y homosexual a la edad de menos de 55 años. Hasta en su casa puso un letrero que decía que Dios estaba muerto y lo puso públicamente para que la gente lo viera. Y cuando murió, le pusieron Friedrich Nietzsche, ya se murió y Dios todavía está vivo. ¿Quién nos podría hablar de Friedrich Nietzsche? Le están diciendo a Dios, te equivocaste, vamos a corregirte. Y alterando lo que Dios estableció, y se ha atrevido el hombre a tomar el lugar de Dios, y se han creído la mentira de Satanás. Y el mensaje que el enemigo trae es: tú puedes determinar lo que es bueno, lo que es malo, sé tú, haz lo que te dicte tu corazón. Este tipo de frases son muy comunes en este tiempo. Haz lo que te dicte tu corazón. No tomes a Dios en cuenta. Haz lo que haya dentro de ti. Tú tienes un potencial dentro de ti que lo puedes desarrollar, que lo puedes sacar. A lo mejor si te atreves a creerle a Dios, Él va a querer opacar ese potencial que tienes dentro. Y el hombre se ha creído la mentira. El hombre ha caído en esa trampa. Óigame bien. Y esto que está sucediendo
como si realmente fuera el hombre tan bueno para decidir. Comienza a decir, pide que se respeten tus derechos, casi obligándonos a que hagamos lo que ellos dicen, como si nosotros no tuviéramos derechos, como que si los derechos son solamente para ellos, hacer lo que ellos quieran, establecer las cosas que ellos quieran. Pero eso sí, los derechos de Dios no cuentan en ese ambiente en el que ellos se están desarrollando. La moral no cuenta ahí. Los derechos que hay por creer en la palabra de Dios, lo que Dios estableció, no tiene principio en sus vidas. Por eso es que ahora están exigiendo que se respeten sus derechos, presionando a la gente, los políticos, los jueces, los legisladores a favor de ellos y desechando lo que la palabra de Dios dice. Este es el mundo real en el que estamos viviendo. Usted sabe perfectamente que no es una exageración. Esto es verdad lo que yo le estoy diciendo en esta tarde. Pero óigame bien, Dios no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él ha establecido a un pueblo en esta tierra para que hable su verdad. Y óigame bien, decir esta verdad en algún tiempito más adelante va a costar pero cuellitos. Gracias a Dios que todavía no, quién sabe, a lo mejor yo creo que no, a ver cómo me va. Pero esta verdad tiene que ser escuchada por todos lados. Va a llegar el momento en que hablar de lo que es el matrimonio que Dios estableció va a ser una violación a las leyes, pero a las del hombre, no a las de Dios. Por eso es que está este tipo de presión ejerciéndose sobre los políticos, sobre los jueces, sobre los hombres que están en poder para que puedan, óiganme bien, controlar y restablecer y redefinir lo que Dios ya había establecido. Estamos en una época tan difícil en la que estamos viviendo que los psicólogos han llegado a la conclusión de que no saben ni quién es normal, ni quién es anormal, ni quién está bien, ni quién está loco. Ya los psicólogos se están volviendo locos. Es impresionante, pero es verdad lo que le estoy diciendo. Y Friedrich Nietzsche dijo que lo que Jesús enseñó a sus discípulos va en contra de lo que es su nombre. Es impresionante esto. Es de verdad lo que le digo. Él comenzó a decir que si Jesús hubiera sido inteligente, hubiera, agarrado y hubiera preparado a gente que fuera capaz e inteligente. Dijo, ¿cómo es posible que se haya fijado en gente tan falta de capacidades inteligentes? Era una de las razones por la que él no creía que él era Dios. Porque si hubiera sido Dios, comenzó a decir, él hubiera agarrado a gente inteligente y no a gente tan débil como la que él escuchó. Como la que se escuchó que Jesús había escogido. ¿Por qué? Porque cuando notamos que la Biblia que habla la verdad, notamos que esta verdad habla de la mansedumbre, habla de la humildad, habla de las características de los hombres que van a lograr, óiganme bien, algo o nada en la vida, según la ideología de este personaje. En otras palabras, la mansedumbre, la bondad, la humildad no te van a llevar a ningún lado en esta tierra. Yo creo que Jesús escogió gente incapaz y que no lograron traer un mensaje motivacional para que el hombre pudiera realmente alcanzar cosas grandes aquí en la tierra. Con este tipo de ideología, dijo este personaje, el hombre no va a ser fuerte.
Y él dijo, se necesita ser fuerte, se necesita ser orgulloso, se necesita ser impetuoso para poder conquistar a esta sociedad. Todo lo contrario a lo que Cristo enseñó, todo lo contrario a lo que Dios enseñó. En otras palabras, estaba diciendo, si tú crees en la mansedumbre, en la bondad, en la humildad, te van a comer vivo en esta tierra. ¿Me van siguiendo detenidamente, mis hermanos? Todo lo contrario a lo que Dios estableció. Ya está un ejemplo que trae estropajo aquí en la cabeza de un hombre orgulloso, impetuoso, que cree que es Dios, que cree que todo lo puede simplemente porque tiene dinero. No sé cómo se llama, pero sí sé que no tiene pelo y que se puso un estropajo mexicano y lo pintó verde. Por eso es que es importante entender que lo que Dios estableció, lo estableció para el bien del hombre. Y la idea de él era que para poder conquistar a esta sociedad, si quieres ser manso y humilde, te va a comer la demás gente. Y esta es la lógica del mundo y muchos han caído en esta trampa. O sea, el pez más fuerte se come al pez más pequeño. Y por eso es que él enseñaba y decía, yo creo que Jesús se equivocó en esta ideología. Aquí no se puede ser manso y humilde porque te comen vivo. Increíble. Para que podamos entender esto mejor, el hombre no puede legislar la moral. El hombre no puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha establecido leyes y estas leyes son, óiganme bien, son inquebrantables, son inexorables. No han cambiado todavía. Dios todavía cree y estableció desde el principio cuál es la fórmula para tener una familia. Y Dios no ha cambiado. Simplemente Dios estableció leyes físicas que son inquebrantables. Por eso aquí, fíjese bien, es algo importante que podamos entender. Existen leyes físicas que nos rodean, como la ley de la gravedad, la radiación y la nuclear. Son leyes que hay dentro de esta tierra. Estas son leyes físicas. Y en Jeremías capítulo 31, vamos a mirar algo importante aquí en este libro de Jeremías. Algo que Dios dijo justamente acerca de estas leyes físicas que Dios mismo las estableció. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día. Escuche bien, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Estas leyes, fíjese bien, no estoy hablando de las leyes morales, estoy hablando de las leyes físicas que Dios estableció. Son inquebrantables, son inexorables. Y Dios aquí hace un juramento. Dios aquí hace un juramento muy importante que vamos a entender. Hablando de la sobrevivencia del pueblo de Israel. En el versículo 36 dice, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. En otras palabras, si las leyes físicas faltan,
en esta tierra, hablando de este juramento, también mi pueblo Israel desaparecerá. Qué impresionante lo que está diciendo Dios aquí. Y por eso notamos que el pueblo de Israel ha sobrevivido a persecuciones, a masacres, como lo que sucedió en Alemania, como lo que sucedió después de la muerte de Cristo y su resurrección, que fueron esparcidos por todo el mundo, y no fue sino hasta el 1948 cuando comenzaron nuevamente a regresar a la tierra de Israel. Eso quiere decir que el pueblo de Israel todavía se sostiene, todavía existe, todavía está en la sobrevivencia del pueblo de Israel. Y es el único grupo étnico que ha sobrevivido situaciones muy difíciles, muy adversas a través de la historia, simplemente por haber escogido a esa nación para poder traer Dios al Salvador de este mundo. Así como estas leyes físicas que son inquebrantables, inexorables, usted, por ejemplo, no puede quebrantar la ley de la gravedad. ¿O cree usted que puede quebrantar la ley, que se tire de allá del techo y diga, yo voy a quebrantar la ley de la gravedad, a ver si la quebranta? No se puede. Es más, con que un escaloncito de estos diga, yo voy a quebrantar la ley de la gravedad, ¿qué es lo que pasa? No que me vaya a quedar parado en el aire. Es inquebrantable la ley de la gravedad. Eso es lo que está diciendo Dios en Jeremías, que aún las leyes de la gravedad son inquebrantables. ¿Qué es lo que sucede? Se cae. La ley de la gravedad atrae todo hacia la tierra. Es inquebrantable, es inexorable. Óigame bien. De la misma forma, si tú quieres quebrantar la ley moral que Dios ha establecido para cuidar nuestros cuerpos, para cuidar nuestros matrimonios, para cuidar nuestra familia, lo único que vas a hacer es autodestruirte si quieres quebrantar las leyes morales que Dios estableció. Porque son leyes, escúcheme muy bien, leyes inquebrantables e inexorables. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Son leyes inquebrantables e inexorables. Dios es quien las ha establecido, no las establecí yo, no las establecimos nosotros, no las estableció el hombre, fue Dios el que las estableció. Él es el juez y Él es el legislador de estas leyes. Y Dios tiene que castigar el pecado porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es una ley inexorable que Dios estableció. La paga del pecado es muerte. Si tú quebrantas la ley de Dios, llega la muerte a tu vida porque es una ley inexorable, es una ley inquebrantable. Y por el amor que Él nos tiene, cuando nos crió, cuando nos formó, cuando nos hizo, y no queriendo que nosotros tuviéramos que pagar por esos pecados que hemos cometido, fue precisamente que Él vino desde los cielos a esta tierra y vino a este mundo para pagar el precio requerido para poder obtener la libertad del pecado que nos tenía, óigame bien, en esclavitud. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda obtener la vida eterna. Ahí están las leyes inexorables de Dios, las leyes que Él estableció. No podemos violar las leyes de Dios sin que nosotros tendremos que agarrar consecuencias. Y óigame bien, muy gravísimas consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, si yo peco contra Dios, no solamente me estoy lastimando yo. O sea, no es solamente una lastimadura que yo me hago a mí mismo, sino que inmediatamente
inmediatamente después de que yo peco contra Dios, voy a comenzar a destruir la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de los que están en nuestro entorno, la vida de nuestros familiares, de nuestras amistades. Hasta en el trabajo las cosas van a cambiar. Todo lo que me rodea va a comenzar a cambiar en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estoy quebrantando las leyes que Dios estableció. Y cuando esto suceda, cuando entra el pecado a nuestra vida, todo nuestro entorno comienza a cambiar inmediatamente. Nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Nuestra forma de vida comienza a cambiar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros violamos las leyes de Dios, cuando nosotros nos atrevemos a quebrantar esas leyes, inmediatamente nos vamos a comenzar a cargar consecuencias gravísimas a nuestra vida. Y lo más triste es que perdemos la comunión con Dios cuando quebrantamos esas leyes. Gloria al Señor. Digo esto porque todo lo que nos rodea comienza a cambiar. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que el pecado es una contaminación. Es como una radiación que comienza, óigame bien, a hacer daño a todo lo que está en nuestro entorno. Así es el pecado. Arrasa con todo lo que hay a nuestro alrededor, lo destruye. Por eso tendremos entonces que aprender a odiar el pecado. Así como amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces tendremos también eventualmente a aprender a odiar el pecado, a odiarlo con la misma pasión con la que amamos a Dios. Y Dios naturalmente tiene esa naturaleza. Por eso notamos en el capítulo 6 del libro de Génesis que Él estableció algo muy importante cuando comenzó a enviar juicio a la tierra en ese tiempo. Lo primero que Dios estableció en el capítulo 6 de Génesis: no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a pelear contigo. No tengo por qué estarte dando explicaciones de algo que tú ya sabes. Así de sencillo. Ya no voy a contender contigo, ya no voy a pelear contigo. Dios quiere que le amemos voluntariamente. Dios quiere que le amemos voluntariamente con todo nuestro corazón. Es como en el matrimonio. Usted no puede obligar a que su esposa lo ame. Cuando usted se casó con ella, usted dijo: Chencha, voy a casar contigo, pero quiero que me ames voluntariamente. No la soborne, no trate de comprarla. Deje que lo ame voluntariamente. Qué bueno que no vino Chencha. Por eso tendremos que aprender que en el ambiente de Dios es lo mismo. Dios quiere que le hablemos voluntariamente. Yo no puedo obligar a que nadie me ame, absolutamente nadie. Si usted no aprende, óigame bien, a sembrar ese amor en la vida y en las corazones de otros, no hay nadie que nos pueda amar de esa manera. Oh, aleluya, aleluya. Óigame bien, si Dios nos obligara a que le amáramos, si Dios nos obligara a que le obedeciéramos, yo creo que ya no sería un amor normal. Ya no sería un amor como el que ahora nosotros estamos experimentando. Dios nos hizo agentes libres. Dios quiere que le amemos voluntariamente. Simplemente si creemos a la palabra de Dios, entonces cuando la ponemos por obra en nuestras vidas, inmediatamente Dios comienza a relacionarse con nosotros y nosotros voluntariamente le buscamos a Él, voluntariamente le entregamos nuestras vidas, voluntariamente le decimos: Señor, yo te amo por el precio que pagaste por mí en la cruz del Calvario. Te amo, Señor, necesito tu gloria, necesito tu compañía, necesito tu amistad, necesito tu amor, necesito tu perdón, necesito tu ayuda. Óigame bien, esto es lo que es realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.
Pero antes Dios de enviar juicio a la tierra, óigame bien, primeramente hace un análisis de lo que hay en el corazón del hombre. Por eso el ateo siempre dice: ¿por qué Dios, si es tan bueno, pues por qué permite el pecado? ¿Por qué permite la maldad? No, es que Dios no puede obligar a nadie a que le ame. Y en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuamente solamente el mal. Por eso el mundo comienza a distorsionarse, por eso el mundo comienza a irse por el lado equivocado, porque comienzan a andar en sus propios caminos, legislando sus vidas a su antojo, haciendo la vida, con su vida, lo que les da su derecho, sin preguntarle al legislador, al que estableció las leyes morales. Ahorita hay jóvenes que estoy, mi novio y yo, y ya con 3 chamacos. Que es su novio. ¿Por qué? Porque se legislan a sí mismos, se creen dioses y dicen: yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. ¿Los ha escuchado decir eso? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se atreven a legislar por su propia cuenta, se creen dioses. Cuando se comen el fruto prohibido, creen que son dioses, le creen al diablo, le creen a lo que él ha establecido en las mentes y en los corazones del hombre. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo en nosotros. A él es la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Vio que los pensamientos del corazón del hombre era de continua solamente el mal. Siempre estaban viendo a ver a quién transo, porque el que tranza no avanza. ¿A quién extorsionar? ¿A quién robar? ¿A quién violar? Eran los pensamientos que había en el corazón del hombre en el tiempo, óigame bien, en el tiempo de Noé. Y si nosotros hiciéramos un análisis de lo que está pasando en este tiempo, yo creo que los tiempos de Noé ya están quedándose cortos con lo que está pasando en este tiempo. Solamente pensando en mal, solamente buscando la forma, óigame bien, de hacer daño. Hay países a los que ni puede viajar porque si se dan cuenta que lleva $100, lo matan y lo hacen pedazos por $100. Buscando solamente, continuamente el mal, continuamente el mal. Y esa era precisamente el problema en el tiempo de Noé, que todos los pensamientos del corazón del hombre solamente, óigame bien, dice la Biblia, continuamente. Yo creo que hasta dormidos estaban pensando el mal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios, al mirar esa situación, el que es Dios, el que es juez, el que es el Dios juez y legislador de la moral, dijo: el hombre ya no puede seguir así. Voy a traer un diluvio sobre esta tierra. ¿Y quién tuvo la culpa? Dios. No fue Dios, fue el hombre. Por eso el ateo luego quiere usar desenvaina su espada para defenderse. ¿Por qué es Dios? Si es un Dios bueno, ¿por qué permite el mal? Lo que pasa es que el hombre ha violado las leyes de Dios. El hombre ha violado las leyes de Dios y se ha legislado por su propia cuenta. El hombre ya ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y le están diciendo: Dios, te equivocaste con lo que tú legislaste. Vamos a corregirte. Hasta se me fuera como que si sentaran a Dios a un lado y comenzaran a reclamarle y decirle: lo que hiciste estuvo mal, lo vamos a corregir. ¿Cómo ves? Dios guarda silencio, pero va a llegar el momento en que Él va a traer juicio sobre esta tierra. O sea, cuando sientan a Dios, le dice: yo no voy a discutir contigo, como les dijo Dios en Génesis. Yo no voy a contender contigo. Yo ya tengo establecido lo que es. Yo ya tengo establecido y legislado lo que es la moral del hombre. Y lo que tú digas no me importa. En esta tarde yo quiero decirle que a través de estas enseñanzas vamos a aprender cómo las leyes de Dios son justas. Los juicios de Dios son justos. Dios no es injusto. Todos los juicios que ha traído sobre esta tierra son
juicios justos. Han recibido el pago de lo que se han merecido, como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios les dio el pago a lo que ellos alimentaron en sus vidas, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea la gloria de esta tarde preciosa. Pónganse de pie en este día. ¿Qué le parece si hablamos con Dios a través de la oración?